vamos a hablar acerca de algo que es muy atingente cuando uno va partiendo el año. Generalmente cuando uno parte el año, tiene la tendencia a frenar ciertas cosas, a terminar ciertas cosas y renovarse en ciertas cosas, en muchas cosas. Y una de las cosas que nosotros podemos tener la certeza es que sabemos y tenemos la convicción, porque es algo sobrenatural que hace Dios sobre nosotros, que el año 2017 fue un año donde conocimos de una forma más profunda al Señor y donde Él estuvo con nosotros. La pregunta es, ¿pero cómo? Si igual hubo situaciones complejas, si igual mi carácter muchas veces me falló, si igual fui tentado en un montón de ciertas áreas, pero de igual forma el Señor se glorifica en nuestras vidas porque somos hijos del Señor. Y la gloria de nosotros está en su santo nombre. Por lo tanto, siempre podemos declarar todos los días de nuestra vida que es un día de victoria en el Señor. Porque el Señor siempre hace su obra en nosotros. Dicho eso, porque ustedes van a quedar en la historia como los asistentes al primer culto del año 2018. Y cada vez que va partiendo un año, uno se va proponiendo ciertas cosas de todo índole. Para algunos va a ser este año, por ejemplo, este año sí voy a desenvolver las zapatillas y los pantaloncitos de correr y voy a empezar a hacer ejercicio. Este año sí que sí. Este año sí que sí voy a iniciar un libro en la Biblia y este año sí que termino algún libro de la Biblia. Este año me propongo estudiar sistemáticamente algún pasaje de la Biblia. Este año me propongo ordenar tantas cosas. Este año sí que voy a proponerme integrarme y juntar a mi familia. Este año me voy a proponer conversar con las personas que no conocen a Cristo de mi círculo cercano y conversarles de Cristo. Hay tantos proyectos que uno tiene para el año. Pero todo proyecto tiene que estar basado en el corazón compasivo del Señor, en el corazón misericordioso del Señor. La semana pasada Nicolás nos animaba y nos decía que siempre nuestro centro debe ser Cristo, el Señor, y amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo los quiero animar, antes de hacer cualquier tipo de proyecto, que tengamos una mirada donde, de la misma forma que Jesús tuvo con nosotros, y que tengamos un corazón que Él ya cambió, pero que en nuestros hechos se manifieste un corazón compasivo. Un corazón tal como lo tuvo Jesús. Y que sea como un proyecto para el 2018 y trabajando en esto, pero que sea un proyecto para toda nuestra vida. Un corazón compasivo. Porque vamos a ver que cuando nosotros tenemos un corazón compasivo, de la misma forma que Jesús lo tuvo con nosotros, el centro dejamos de ser nosotros. Y el centro pasa a ser Cristo, como debe ser. Y todo lo que nos rodea es secundario. Y confiamos que Él se va a encargar de todas nuestras necesidades. Él va a hacer lo que tiene que hacer con sus hijos, pero nosotros vamos a seguir compartiendo el reino de los cielos. Porque el anhelo más grande de nuestro corazón para este año no debe ser que el Señor cambie nuestras circunstancias, que el Señor me pueda dar ese trabajo, que el Señor sane tal enfermedad, Él lo hace por misericordia. Y Él obra por misericordia. Pero a lo mejor puede que siga siendo de la misma forma. Que el Señor, entonces, nuestra motivación grande debe ser que el Señor cambie, siga cambiando y perfeccionando nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cuando venga, y yo no estoy tirando un mensaje de desmotivación, pero cuando venga el tiempo de complicación, el tiempo de prueba, podamos estar totalmente apegados a Cristo y decir, Señor, tú permites esto por un propósito glorioso que tiene que ver contigo, yo me someto a ti y voy a seguir haciendo tu perfecta voluntad. Y vamos a estudiar un poco hoy día acerca del corazón de Jesús, un corazón compasivo, y que eso sea una motivación para nosotros, tener un corazón compasivo.
En Mateo 9 decía, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. El pasaje que vamos a estudiar hoy está entre dos secciones importantes de Mateo. Antes de este pasaje, el Señor Jesús se había dedicado y había hecho muchos prodigios, muchas sanidades, muchos milagros. Antes de este pasaje. Y después de este pasaje, el Señor empieza a comisionar a sus discípulos. Y este pasaje está justo en estas dos secciones. Y nos van a mostrar aspectos muy relevantes y muy importantes del corazón del Señor Jesús. En el primer pasaje vamos a distinguir tres aspectos que muestran el corazón de Jesús y a la cual nosotros debemos y deberíamos tender. Y en primer lugar tiene que ver con lo siguiente. Jesús se interesaba por las necesidades de las personas. Jesús se interesaba por las necesidades de las personas. ¿Qué implica eso? ¿Qué será interesarse por las necesidades de las personas? Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El ministerio de nuestro Señor Jesús era un ministerio itinerante. Él iba constantemente proclamando el reino e iba en ciudades, en aldeas, en valles, compartiendo e interesándose por las personas. Pero ¿de qué forma se interesaba en las personas? Y aquí vemos tres aspectos: enseñando, proclamando y sanando. Enseñando. Nuestro Señor Jesús enseñaba. ¿Y dónde Él enseñaba? Cuando la Biblia habla de que enseñaba la palabra, Él lo hacía en el centro de instrucción religiosa que había en ese tiempo, que eran las sinagogas. Ahí se juntaban el pueblo y estudiaban la palabra del Señor. Y el Señor Jesús, que había sido instruido en la palabra del Señor, enseñaba la palabra de Dios. Los judíos, el pueblo, venía a ser instruido en la palabra del Señor. Era una costumbre y era una buena costumbre ser instruido en la palabra del Señor. Y el Señor, una de las formas que se interesaba en la necesidad de las personas era enseñando la palabra de Dios. Bueno, este año vamos a tener reuniones, nos vamos a juntarnos con familia, vamos a juntarnos con amigos, nos vamos a juntar con seres queridos. Una forma de la cual yo me voy a interesar y voy a mostrar un interés en esas personas y que yo voy a mostrar de alguna forma el corazón del Señor Jesús es enseñando la palabra de Dios. ¿De qué forma? Nosotros enseñamos la palabra y la palabra tiene que ser parte de nosotros, tiene que ser vida en nosotros y nosotros tenemos que compartir esa palabra. Eso no quiere decir que cada vez que nos juntemos usted va a sacar la Biblia y va a enseñar la palabra. No, tiene que ver en que en su discurso, en su vida, de la abundancia de su corazón, usted está hablando las verdades del reino de Dios. Y de esa forma usted se está interesando en las personas y de esa forma podemos reflejar el corazón compasivo que tenía el Señor con nosotros. Para tener un corazón compasivo como el Señor Jesucristo tenemos que enseñar la palabra del Señor. ¿Y por qué yo digo la palabra del Señor? Porque si no enseñamos la palabra de Dios, ¿sabe lo que estamos hablando? Nuestras propias ideas, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Y eso, ¿saben qué? No es correcto. Y usted dirá, ¿pero cómo se puede dar eso? ¿Cuántas veces quizás usted ha estado en reuniones familiares y alguien de la familia dice, a tal persona yo no la voy a perdonar, porque a mí el que me la hace, me la paga? Y usted dice, amén. Si es verdad, porque lo que te hizo es, no se te ocurra perdonarlo. ¿Estamos enseñando la palabra de Dios ahí? No, tiene que salir de nosotros y decir, ¿sabes qué? Yo sé lo que esa persona te hizo, pero debemos mostrar el corazón compasivo del Señor. El Señor a mí me perdona siempre, por lo tanto yo te animo a que tú perdones y sueltes ese juicio a las manos del Señor. ¿Se entiende?
En los círculos, cuando usted dice, ¿sabe qué? Pucha, y le preguntan a usted, ¿de qué color tengo que salir hoy día? ¿Cuál es mi color de la suerte para hoy día? Y usted lo estudia, verde, siempre verde. Y usted dice, sí, el verde. No. ¿Y usted qué es lo que tiene que salir de su boca? ¿Sabe qué? Tu confianza no está en los colores, no está en lo que tú lees, no está en el horóscopo. Tu confianza está en la obra que el Señor Jesucristo puede hacer en ti. Hablar la palabra del Señor. Enseñar. Si nos interesamos por las personas, nosotros tenemos que tener esa sana costumbre de que siempre nuestras conversaciones giren en torno a la palabra de Dios. Usted me dirá, hermano Luis Miguel, usted se está poniendo muy, muy cuático. ¿Cómo es así? No, el Señor siempre nos corre las marcas. Siempre en nuestros círculos debe abundar la palabra del Señor. Quizás en algún momento usted la va a tener que sacar, pero la Biblia dice que mientras vamos yendo, vamos compartiendo. Es parte de nosotros la palabra de Dios, el mensaje de ánimo, el mensaje de salvación. ¿Sabe qué? El apuntar. Yo necesito que usted en ciertas situaciones, usted me diga, me abrace y me diga, ¿sabes qué, Luis? Por ejemplo, estás muy irascible con tus hijos. Estás muy enojoncín, estás mechita corta con tus hijos. Te animo que descanses en el Señor y que apuntes a Él, que descanses en Él. Y yo le voy a decir, amén. Así es. Y yo también los quiero animar en eso. Y para eso tiene que estar saliendo la palabra del Señor. Yo necesito que usted me diga, ¿sabes qué, Luis? Estás muy trabajólico. Estás muy trabajólico. Estás trabajando 15, 16 horas diarias. Estás descuidando a tu familia, estás descuidando a tus hijos. Estás descuidando a tu equipo. Estás descuidando. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo me pongo ansioso si no hago esto. Bueno, no. Yo necesito que usted me diga con la palabra del Señor, deja tus ansiedades. El Señor se va a encargar de tus necesidades y el Señor va a seguir haciendo la obra. De Él dependemos. Palabra de Dios. Enseñarnos mutuamente la palabra de Dios. Si usted se está interesando en mí y yo me voy a interesar en usted, una de las formas que nos interesamos es enseñando la palabra de Dios. En todas nuestras reuniones tiene que, ya sea eclesiásticas, ya sea de amigos, ya sea de cualquier tipo, tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Eso no quiere decir que seamos fomes, no quiere decir que seamos graves, no, todo lo contrario. Tenemos todo el gozo y toda la alegría de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, entonces el Señor Jesucristo recorría y enseñaba y mostraba su misericordia hacia las personas, su corazón compasivo hacia las personas enseñando. Otra forma que él hacía y que mostraba su corazón compasivo era proclamando el reino de Dios. Proclamando. Proclamar viene de una palabra cortita que es keruso, que significa anunciar en público. El Señor Jesucristo anunciaba en público las buenas nuevas y de esa forma también se interesaba por las personas y mostraba un corazón compasivo. ¿Dónde lo hacía? El Señor Jesús proclamaba el evangelio del reino en las calles, en las aldeas, en las casas, en los montes, en los lagos, en el mar, donde sea. Donde él iba proclamando el reino de Dios. Y cuando hablo de proclamar, lo separo de enseñanza. Enseñanza es, él estaba destinada a la enseñanza de la palabra del Señor hacia los judíos, hacia el pueblo de Dios. Es cuando nosotros nos animamos en la palabra del Señor. Pero cuando habla de proclamación de la palabra, es anunciar en lugares públicos el reino de los cielos. Si yo quiero tener un corazón compasivo como lo tenía Jesús, tengo que anunciar el mensaje de salvación donde yo me desenvuelvo. La mejor forma de amar a una persona es mostrar lo más grande que nosotros tenemos, es dar el regalo más grande que nosotros tenemos, que es el mensaje de salvación. Y eso lo puedo hacer públicamente, en un lugar público, o lo puedo hacer en el 1 a 1, con los compañeros de oficina, con los compañeros de colegio, con los compañeros del club, donde sea, puedo estar compartiendo la palabra. El Señor hace la obra. Yo solamente comparto su palabra. En lugares públicos usted me dirá, claro que sí. Hay un grupo de personas que se ha estado inscribiendo de distintas edades para ir a viajes misioneros. Ya sea en el verano y va a haber otra salida en invierno. Y varias veces
Cuando van, se paran en las plazas de la ciudad y les toca hacer alguna obra o les toca compartir el mensaje por medio de una obra, por medio de un canto o literalmente compartiendo el mensaje del Señor a viva voz en la plaza del pueblo. Y usted dirá, nunca voy a hacer eso. No lo sabe, después vamos a ver. A lo mejor usted es parte de la respuesta de oración. No lo sabemos. Pero en todo momento tenemos que estar disponibles para proclamar el mensaje del Señor. Donde nos desenvolvemos. Busquemos con la ayuda de Dios hacer un cambio. Si el año pasado no hice ningún intento, sabiendo que la obra es de Dios, pero no hice ningún intento por involucrarme con mis vecinos, por involucrarme con mis compañeros de trabajo, bueno, este año, Señor, ayúdame porque quiero tener un corazón compasivo y voy a hablarles de Cristo. Y si encuentran que lo que yo estoy hablando es locura, va por buen camino. Va por buen camino. Porque es locura para los que aún no conocen a Cristo. Pero lo que mejor podemos entregar es el mensaje del Señor. Proclamación del reino de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo. Jesús predicaba. ¿Y qué predicaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nosotros vemos acá parte del corazón del Señor, como Él se interesaba en las personas, enseñando, proclamando, y hay un tercer elemento que nosotros lo vemos ahí, que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Mateo nos muestra gran parte de lo que Él hizo, pero también Juan nos dice que Él hizo muchas cosas y no todas quedaron registradas. Y este tercer elemento, que tiene que ver con la sanidad, con el corazón misericordioso, es maravilloso. ¿Por qué hizo tantos milagros el Señor? ¿Por qué hizo tantos milagros cuando Él estuvo acá? En primer lugar, porque Él estaba mostrando que Él era radicalmente distinto a todo lo que ellos habían escuchado. Totalmente distinto. Y los milagros mostraban la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, Él sanó a tantas personas para mostrar lo misericordioso que es el Señor Jesucristo, lo misericordioso que es nuestro Dios. Y este ministerio de misericordia, este ministerio de sanidad, este ministerio de amor al prójimo, sirvió de ejemplo para un montón de instituciones a futuro, basados en el ejemplo de Jesucristo. Tantos hospitales fundados por la obra de Jesucristo, tantas obras de beneficencia que se crearon basados en la obra de sanidad y la obra de misericordia que el Señor hizo. Nosotros no hacemos los milagros, el Señor es el que lo hace. Pero podemos ser un ejemplo de Jesús, de compadecernos de la gente, de atender a la gente, de buscar a la gente y de llevarle la sanidad del alma por medio de la obra de Jesucristo. Cristo llevó un ministerio de enseñanza, de proclamación del reino y un ministerio de compasión por medio de las sanidades. Eso debería ser una buena motivación para este año y para toda la vida. Señor, yo quiero tener un corazón compasivo, igual que tú. Quiero enseñar de tu palabra. Quiero proclamar el reino de Dios y quiero tener un corazón compasivo con aquel que tiene necesidad. Ayúdame tú en eso. Ahora, en primer lugar vimos que Jesús se interesaba por las necesidades de las personas. Lo que movía al Señor Jesús a hacer todo esto, el que tuvo compasión por las personas. Jesús fue movido por compasión. ¿Qué motivó a Jesús a llevar a cabo todo este ministerio de enseñanza, de proclamación, de misericordia? Jesús anhelaba, quería obedecer y glorificar al Padre. Y este mensaje nos muestra algo también importante. Miren, y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Él miró a las multitudes, observó las multitudes y le vino un dolor de lo profundo. Cuando se habla de entrañas, es algo que viene del interior del ser, un dolor profundo, que sintió un sentimiento profundo de dolor por esas personas. Viene de las entrañas. Cuando usted a su pareja, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, usted le dice, te amo
con todo mi corazón. Es un amor que viene desde lo profundo del ser, desde las entrañas. Ese mismo dolor sintió Jesús cuando vio a las multitudes. Observó las multitudes y observó las multitudes. Y cuando observó, vio algo más allá de lo evidente. Él tuvo compasión, vio más allá de lo externo. Porque incluso cuando él miraba a las multitudes, las veía, dentro de esas multitudes habían personas que estaban siendo instruidas en la ley. Y cuando estaban siendo instruidas en la ley, estaban siendo instruidos con una carga demasiado grande. Y hacían que ellos fueran muy jactanciosos. A pesar de eso, él miró otra cosa. No miró lo externo, miró su corazón. Y dice dos cosas. Vio que se le enternecieron las entrañas, hubo un dolor muy profundo por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Agotadas y abatidas. Una persona que no tiene a Cristo, independiente de lo externo, está agotado y abatido como oveja que no tiene pastor. Nosotros podemos ser tentados a compartir el reino de Dios de una forma totalmente excluyente. Miramos lo superficial, miramos a la persona. Quizá usted tiene ese compañero de trabajo totalmente molestoso, ese compañero que a usted lo molesta. Ya llegó luz divina. O tiene el compañero que le pone talla a todas las cosas. O tiene esa persona que es molestoso, que no pesca nada, un montón de cosas. Y usted dice, no, ¿qué le voy a hablar de Cristo? Esa persona, independiente de lo externo que pueda parecer, de lo seguro que puede parecer, de lo bien que pueda estar, si no tiene a Cristo, está totalmente agotado y abatido como una oveja que no tiene pastor. De la misma forma tenemos que tener el corazón nosotros compasivo. Un corazón compasivo que vea que una persona que no tiene a Cristo está totalmente herida, agotada y abatida. Agotados. Cuando habla de agotados, se está refiriendo a que estaban turbados, exhaustos, golpeados en pedacitos. Y cuando está hablando de abatidos, está hablando que los veía como arrojados en tierra, sin ningún tipo de ayuda. Y cuando está hablando de ovejas sin pastor, totalmente expuestos a los peligros y destrucción de todo lo que pudiera acecharlos, sin que nadie los pudiera detener y proteger. Y eso, así Jesús los veía, así. Los líderes religiosos de la época se autodenominaban pastores de Israel, pero en lugar de guiarlos, lo habían abandonado y lo habían herido con cargas imposibles de llevar, que solo Cristo podía cumplir. Y ellos le impusían cargas muy grandes y los condenaban. En contraste con Jesús, que Él era el buen pastor y le decía, vengan a mí, que mi carga es ligera y que juntos vamos a poder llevar esta carga con la ayuda mía. Mi yugo es fácil, ofrecía descanso, no imponía cargas. Estaban sin pastor, les faltaba este tipo de pastor. El único pastor, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces tuvo compasión, porque, en primer lugar, porque estaban agotadas y abatidas. Pero hay un segundo elemento, donde Él también muestra su compasión, y lo vemos acá. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero poco los obreros. Este pasaje y este texto muestra profundamente el corazón compasivo de nuestro Señor. ¿Por qué dice? ¿Por qué hizo esta afirmación? A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. La mies. No se olviden de la mies. La mies es mucha. De esa palabra. Joel 3:13, no lo pude poner, se los voy a leer. Dice, Joel 3:13, mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad. Cuando Jesús vio las multitudes, vio la mies,
vio el juicio que vendría sobre ellos y tuvo compasión de ellos, el juicio que Dios traería sobre la humanidad. Él no estaba mirando desde lo presente, también estaba mirando desde una perspectiva futura, de una perspectiva eterna. Final, un juicio final. Y Apocalipsis 14 y 15 dice, y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Y salió del santuario otro ángel, clamando con gran voz al que está sentado sobre la nube, envía tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra ya está madura. Mies se está refiriendo al juicio de Dios sobre las naciones. La mies es mucha, la necesidad es grande. Eso nos debe también mover a compasión, entendiendo que la obra la hace el Señor. La obra la hace el Señor. El Señor hace toda su obra. Pero no podemos olvidarnos la condición de las personas sin Cristo. Nos debe llevar a compasión y no mirando lo externo. No mirando ese compañero molestoso, no mirando ese compañero o compañera que hace muchas cosas que para nosotros no están bien. Pero no debemos olvidar que una persona sin Cristo es una persona ciega, es una persona herida, una persona que se mueve en oscuridad. No debemos mirar lo externo, debemos mirar de la misma forma como Jesús. Todos merecen el mensaje de salvación de Jesucristo. Todos. Y si a usted le cae mal, todos. Y si ha sido pesado con usted, todos. Si lo ha insultado a usted, todos. Porque obedece a la condición humana. Una persona sin Cristo es una persona abatida y agotada, como oveja que no tiene pastor. Y una persona sin Cristo, lo que le espera, y Dios solamente sabe eso, es condenación eterna. Por lo tanto, nos debe mover a misericordia el compartir el reino de los cielos. Ahora bien, Jesús nos hace partícipes de la misión. Miren lo siguiente. Jesús tuvo compasión de las multitudes. ¿Y qué hace? Lo primero y lo más importante que él hace es morir en la cruz. Él da su vida. Él mismo era la respuesta a esa necesidad. Él mismo. Pero además nos incluye a nosotros en esa misión. Él llama a sus discípulos y le dice, miren, Jesús les muestra la realidad de la condición humana. Le dice la necesidad y les muestra la necesidad a los discípulos. Le dice, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué hace entonces? Después que él dice esa frase, miren lo que hace. Rogad, pues, al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Es el Señor, es el que transforma los corazones, es el que llama y es el que envía a los obreros. Nunca hay que olvidar de vista eso. Nuestra tendencia natural siempre es hacer nuestros propios planes. Si veo necesidad, lo voy a hacer a la forma que yo quiero hacerlo, como yo pienso que debe hacerse. Nuestra tendencia natural es hacer nuestros propios planes, buscar nuestras propias estrategias, armar algo atractivo, quizás para las personas, hacer algo. Pero antes de todo, el Señor, ¿qué es lo que dice? Rogad, orad, buscar la dirección del Señor. La invitación es que oremos antes de hacer cualquier obra para el Señor. El llamado es a ser discípulos y eso es para todos. Pero antes de empezar a hacerlo, oro al Señor, le ruego al Señor, Señor, te pido que tú hagas tu voluntad y te pido por obreros para la mies. Y aquí viene lo interesante, algo muy interesante. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. El mismo grupo que envió a orar es el mismo grupo que envía a cumplir esa misión. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que quizás nosotros vamos a hacer respuesta a la oración a la cual nosotros estamos pidiendo. Señor, te pido que tú levantes más hermanos y más hermanas para que vayan a visitar a los enfermos en los hospitales. A lo mejor usted va a hacer respuesta a esa oración.
Y usted va a tener que ir a visitar enfermos. Señor, te pido que tú levantes más hermanos y más hermanas para que vayan a visitar a personas en la cárcel. A lo mejor usted va a ser la respuesta a esa oración. Cada vez que nosotros oramos pidiendo por obreros, tenemos que estar abiertos a que nosotros podemos ser la respuesta a esa oración. Cuando Él nos envía, la traducción es que nos empuja con fuerza hacia adelante. Y ese empuje nadie lo puede detener. Cuando el Señor nos envía, no nos podemos salir. Es una cosa que no podemos evadir. El Señor nos empuja, nos guía y nos dota, nos capacita para cumplir la misión. Nos da la autoridad de Cristo. Ahora, ¿qué es lo importante entonces? Yo lo quiero animar para que este año, como proyecto de vida, y proyecto no solo para el 2018, sino para toda nuestra vida, tengamos un corazón compasivo como el Señor lo tuvo con nosotros. ¿De qué forma? Enseñando la palabra, proclamando el reino y mostrando un corazón de misericordia hacia el que lo necesita. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, mi corazón, mi vida tiene que estar llena de la palabra de Dios. Porque si no está llena de la palabra de Dios, está llena de mi carnalidad. Y voy a hacer las cosas como yo creo que deberían hacerse y no como debería hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso mi oración y nuestra oración debe ser: Señor, sigue transformando mi corazón y que yo tenga un corazón compasivo siempre. Porque cuando yo tengo un corazón compasivo, el centro ya no soy yo. Es el Señor y mi prójimo. ¿Y mis necesidades quién las cubre? El Señor. El Señor se encarga de todo lo mío, de cubrir todas mis necesidades. Yo, mientras tanto, voy a seguir haciendo su obra. Si este año usted tiene que perdonar, perdone. Pero para eso, prepárese en oración. Prepárese en oración. ¿Para qué? Para que siempre nuestro corazón sea un corazón que muestre el amor de Dios. Cuando usted vaya, te pido perdón por lo que hice, por si te hice daño. Y la otra persona le va a decir: harto tarde que viniste. Ahora. ¿Y cómo reaccionamos frente a eso? ¿Podemos reaccionar con más mal o podemos reaccionar glorificando al Padre? ¿Se entiende la figura? Y para eso tenemos que sumergirnos en la palabra del Señor y sumergirnos en oración. Por lo tanto, que este año y toda una vida y toda la vida nosotros busquemos tener un corazón compasivo de la misma forma que lo tuvo el Señor, enseñando la palabra del Señor, proclamando el reino de Dios y mostrando siempre un corazón compasivo hacia quienes lo necesitan. ¿Por qué? Porque Él tuvo compasión de nosotros. Y si Él tuvo compasión de nosotros, Él no tuvo lástima. Él se involucró, dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Y yo, por agradecimiento y por esa obra, yo quiero mostrar compasión hacia los que lo necesitan. Y para eso tengo que tener un corazón compasivo como el Señor. Y eso, la única forma de reflejarlo es por medio de su palabra, donde el centro no soy yo. Este año, no probablemente, solamente Dios sabe. Por lo que usted está orando y usted está pidiendo que cambie alguna situación, usted está pidiendo que cambie alguna enfermedad, usted está pidiendo sanidad para varias personas, incluso para usted mismo. Usted está pidiendo reconciliación familiar, usted está pidiendo varias cosas, ascensos para sus hijos, que puedan entrar a estudiar, que les vaya bien, que estén más, un montón de cosas que estamos pidiendo. Pero a lo mejor el Señor nos va a seguir manteniendo en la misma situación. ¿Saben que el Señor no le interesa tanto cambiar nuestras situaciones como nuestro corazón, como nuestra disposición, como la forma como nosotros enfrentamos lo que va a venir? Porque Él tiene el poder para hacerlo, cambiarlo en un día. Y yo he visto cómo los milagros del Señor, en un día, en un instante el Señor lo quiere cambiar. Y lo cambia. Pero hay momentos que los procesos son largos. ¿Qué es lo que busca cambiar el Señor? En nuestro corazón, en nuestra disposición. ¿Cómo enfrentamos la vida? Y nuestra vida tiene que ser siempre enfrentada por medio de la obra de Cristo. Siempre. Este año usted va a tener reuniones familiares, este año usted va a tener reuniones con sus hijos, usted va a estar trabajando en la iglesia.
Por lo tanto, yo lo animo y lo invito a que siempre en todo lo que vamos a hacer, descansemos en las cosas terrenales en el Señor, en que Él va a cuidar de nosotros y nosotros mostremos un corazón compasivo, amando a Dios por sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo como ¿quién? Como a uno mismo, como a uno mismo. ¿Y usted se quiere? Sí se quiere. Usted sí se ama, sí se cuida. De la misma forma, usted lo tiene que hacer para el prójimo. Pidámosle al Señor que el Señor siga transformando y que nuestro proyecto de vida, partiendo este año, sea tener un corazón compasivo, un corazón como Él lo tuvo con nosotros.